En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca abordar otro tema fundamental para entender la esencia de la poiesis humana y, consecuentemente, del arte humano. Pero vamos a recapitular un poquitito lo último que vimos, o lo último que dejamos planteado, que era la distinción de varios aspectos en la realidad de la poiesis humana, ¿no? Que aparecían al considerar el momento de la producción, ¿no? Hemos visto el momento de la ideación y el momento de la producción. Pero en la producción, dijimos, intervenían una serie de dimensiones, porque está, por supuesto, el hacer mismo, está el arte, que es el saber hacer. Arte lo entendemos en el sentido clásico de el hábito intelectual productivo, ¿no? Es ese hábito que tiene la inteligencia para saber hacer. Ese hábito arraiga ya desde el momento de la ideación, porque el saber hacer incluye eso, ¿no? El saber proyectar o idear lo que se pretende hacer. Ahí está la raíz del hábito que llamamos arte. Precisamente una de las cosas que pueden pasar en la poiesis sin arte es que se ideen cosas que no se pueden realmente hacer, ¿no? Cosas no factibles en realidad, cosas puramente imaginarias, ficticias, pero no susceptibles de ser hechas. El saber hacer implica saber idear, primero que nada, ¿no? Y después saber producir lo que se ha ideado conforme al ejemplar. Precisamente ahí es donde se mide el saber hacer. Hay saber hacer cuando el que hace, el que produce, logra plasmar en la materia o cuasimateria de su arte lo que ideó. ¿Cómo sabemos si alguien sabe hacer saltos desde una plataforma o trampolín a la pileta, ¿no? Y sabe hacerlo cuando esa persona dice, yo voy a hacer esto, y cuando se sube y se tira, lo hace. Es decir, no le sale cualquier cosa. Sale lo que tenía pensado hacer. Entonces, eso es la manifestación de que sabe hacer. Tiene realmente el arte de lanzarse desde la plataforma, ornamentalmente, o como se diga. Es decir, haciendo lo que se pretende hacer. Pero lo mismo se puede aplicar a un pintor, a un escultor, a un arquitecto, ¿no? Es decir, sabe hacer si en realidad plasma adecuadamente la idea propuesta. ¿Y por qué decimos que en ese caso sabe hacer? Y porque la plasmación adecuada a la idea o ejemplar implica el dominio técnico de los medios. Y ahí entramos en otro aspecto. Decimos, hay hacer o poiesis, hay arte, saber hacer. Hay otra cosa que va vinculada al saber hacer, pero que en castellano, en lugar de llamar arte, podemos llamar técnica. Obviamente que técnica es un término castizo derivado de la palabra griega techne, que significa arte. Pero no está mal hablar de técnica distinguiéndola del arte,
porque la técnica es algo asociado al arte, no es la techne misma. ¿Qué es la técnica? Yo usé una expresión hace un momento que ahora vamos a precisar un poco. La técnica es el dominio de los medios del saber hacer. Fíjense que todo hacer humano implica cierta mediación instrumental. Y el saber hacer, que es un hábito de la inteligencia, como dijimos, domina, impera sobre una serie de facultades ejecutivas del hombre que tienen que ponerse en acto para producir el efecto. Así, por ejemplo, en el caso que estábamos diciendo de alguien que se lanza de una plataforma, tiene que haber un dominio sobre los movimientos del cuerpo sobre los movimientos del cuerpo para producir el efecto que se quiere producir. Si no hubiese ese dominio, no habría un saber hacer realmente productivo del efecto. Ahora, ese dominio de los movimientos corporales, en ese caso, o de lo que sea, lo mismo pasa con un pianista, supongamos que tiene que tener el dominio de los movimientos de ejecución del instrumento, ¿no? Ese dominio, para llamarse técnica, tiene que estar al servicio del arte, es decir, del saber hacer, y por lo tanto también de la idea factiva. La técnica es el dominio de los medios en cuanto está al servicio del arte. A eso llamamos técnica. Ese en cuanto está al servicio del arte es importantísimo porque implica que ese dominio está a su vez bajo el imperio del espíritu. No es un dominio cualquiera. Y no es nada más, no es tampoco meramente el aspecto mecánico del dominio. Allí hay una cuarta cosa que vamos a distinguir, la mecánica del arte. Empecé con el hacer, saber hacer, técnica y por último mecánica. Hay una mecánica que es una cosa distinta tanto al saber hacer como a la técnica. Obviamente que así como la técnica está incluida en el saber hacer y está ligada a él, la mecánica podríamos decir que es parte de la técnica, pero no es la técnica misma. La técnica le añade algo a la mecánica. Cuando hablo de mecánica acá, ¿de qué hablo? Simplemente de hábitos que son puramente instrumentales y que en sí mismos se han adquirido. Por ejemplo, la mecánica de la musculatura en el que se lanza de la plataforma, ¿no? Para tener el dominio de sus movimientos corporales al servicio de su arte, esa persona tiene que tener una mecánica adecuada de sus movimientos. Pero no es lo mismo la mecánica de los movimientos, tomada en sí misma, que la técnica. Porque la técnica implica más que la mecánica. La técnica es esa mecánica, pero incorporada en el arte, es decir, asumida de tal manera que es dócil esa mecánica
a la idea productiva, a la idea factiva, al espíritu que rige toda la actividad. Yo hablé del ejemplo de un ejecutante musical, ¿no? Que ejecute el piano, el violín, la guitarra, o lo que sea, o un director de orquesta. Ahí es fácil de ver la distinción entre esto que estamos diciendo, que es la técnica y la mecánica. Cuando uno habla, por ejemplo, de una cierta destreza de digitación en un pianista, está hablando de un aspecto mecánico, ¿sí? Más que de un aspecto técnico. La destreza de digitación, el control de los movimientos de las manos, ¿no? La capacidad de producir distintos matices de intensidad sonora, ¿no? Al apoyar los dedos sobre el teclado, con mayor o menor sutileza, ¿no? Desde el pianísimo hasta el fortísimo, ¿no? Todo eso son mecánicas, o por lo menos tienen un aspecto mecánico, es decir, un aspecto de simplemente relación física entre el cuerpo y directamente las manos que tocan el teclado y el teclado. Está claro lo que digo, es decir, hay una mecánica de ejecución así. Pero la técnica hace que esa mecánica de ejecución sea un medio adecuado del arte. Y por eso no es la mecánica misma la técnica. Estamos haciendo una distinción así. Se podrían tomar como sinónimos técnica y mecánica en un arte. Y en algunos quizá se identifiquen casi realmente, ¿no? Pero hay artes en los que cabe la distinción y por eso hay que hacerla. Cuando uno dice técnica, está diciendo un hábito, una perfección que le permite al artista hacer que la mecánica sea dócil al arte, es decir, al saber hacer. Suele decirse que hay pianistas que son pura mecánica, y es cierto. ¿Por qué? Y porque la ejecución es limpia, precisa, suenan todas las notas que tienen que sonar, no se equivoca nunca. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué idea artística transmite con la ejecución? Y ninguna. Entonces, hay mecánica, pero no hay técnica, diría uno. Claro, no hay arte, podemos decir, y no sé si no hay arte. A lo mejor tiene una idea de cómo debe sonar. Pero para que esa idea, que es algo del espíritu, se plasme, tiene que haber eso que estamos llamando técnica acá. Es decir, una capacidad mediadora entre el arte y la mecánica. Por supuesto que para que haya arte tiene que haber inteligencia de la obra. En el caso, si el ejecutante no tiene una inteligencia musical de lo que quiere ejecutar, si su espíritu no tiene una idea clara de qué es lo que quiere hacer sonar, una idea clara, que puede ser más o menos profunda en relación con lo que ha producido el compositor, una idea adecuada a la composición, una idea que extraiga todas las riquezas y virtualidades de la composición, o al menos alguna posibilidad interpretativa de la misma que tenga un sentido profundo, ¿no? Todo eso es donde está, y está en el ánimo, en el espíritu del artista, ¿no? Forma parte de la idea productiva, ¿no? Yo esto lo voy a interpretar de esta manera, ¿no? Para producir esta interpretación de la obra. Por supuesto que para lograr ejecutar la obra como quiere, tiene que tener la mecánica. Y claro, si los dedos no le funcionan porque tiene artrosis, o si la mecánica está arruinada ahí, ¿está claro? Pero puede persistir la técnica en el aspecto de poner la mecánica al servicio del arte. Por ahí se equivoca, pifia una nota, hay algún pasaje que no le sale del todo bien,
falló la mecánica, falló la técnica, diríamos, sí, en cierto sentido sí, porque insisto que la mecánica está incluida en la técnica, es decir, la mecánica es el aspecto más físico de la técnica, digamos, ¿no? Pero la técnica implica un dominio espiritual sobre la mecánica, de manera tal que esa mecánica quede al servicio del arte. Bien, habíamos distinguido en la clase pasada no solo la complejidad del ida y vuelta entre la ideación y la producción, sino también estas cuatro cosas que creo que no hemos alcanzado a explicar, pero ahora ya está, ¿no? Estas cuatro dimensiones del arte, del hacer humano, mejor dicho, entre el hacer y la mecánica, ¿no? Hacer, arte, técnica y mecánica. Son cuatro dimensiones de la poiesis humana, ¿no? Del hacer racional, diríamos, ¿no? Perdón, ¿me lo Sí, repite? sí, cómo no. Sí. El hacer racional implica estas cuatro dimensiones. Sí. Hacer, o sea, el producir racionalmente, sin más. Sí. Arte, que es el saber hacer. ¿Y por qué el hacer en qué se distingue? Que puede ser que El hacer el hacer por de ejemplo, hecho puede darse con sin respecto al saber albañil. hacer, ¿no? Es decir, un hombre, Claro, exactamente. un ser humano Ahí puede está. producir algo, pero sin tener el arte. Bien, sí, ahora sí. Alguien me voy a cocinar unos fideos y le salen más o menos, Sí. le salen como puede, porque Claro. no tiene el arte de hacerlos bien, ¿no? Bien. No sabe hacerlos bien. Sí. O tiene un principio muy elemental de arte que apenas le alcanza para que salga una cosa comestible, ¿sí? Sí. Está claro, pero no que diga uno qué arte culinario que tiene, ¿no? Sí. Bien. Por supuesto que el saber hacer tiene grados, y uno puede plantearse si toda poiesis no implica al menos un grado elemental de saber hacer. Y pareciera que sí, porque si no, no sería una poiesis racional. Es decir, algo tiene que saber. Sí. El producir humano, pero en cualquier proceso de adquisición de un arte, al comienzo el que hace tiene que hacer sin saber hacer, Claro. ¿no? Tiene que ponerse a hacer. Sí. Y va aprendiendo cómo se hace bien, es decir, va aprendiendo a saber hacer. Claro. El aprendiz en cualquier oficio es así, ¿no? Es decir, está aprendiendo a ¿qué? A saber hacer. Claro, no los grados básicos. Pero no puede aprender a saber hacer sin hacer. Claro. Entonces es claro que el hacer y el saber hacer se distinguen entre sí. ¿Se ve? Por lo menos hasta cierto punto. Insisto que hay una conexión también entre los dos, porque la poiesis, aún la más elemental, parece implicar algún saber hacer. Es decir, algo tiene. Somos un aprendiz de carpintería. Cuando empieza a adquirir el arte, alguna cosa tiene que saber hacer. Es decir, por lo menos tiene que saber agarrar un martillo, ¿no? A lo mejor no sabe cómo hacerlo bien, cómo se agarra correctamente, ¿no? Sí. Por qué parte del asa la tiene que tomar el martillo para producir tal o cual efecto, ¿no? Y lo toma desde el extremo más alejado del martillo cuando lo tiene que tomar desde el medio, del extremo más cercano, y se equivoca. Pero bueno, está claro, pero sí tiene que tener por lo menos la habilidad de agarrar el martillo y sostenerlo, ¿no? Claro. Si no pudiese hacer eso, ya no podría hacer nada con el martillo, ¿no? Es decir, hay un elemental saber hacer rudimentario, básico, que es connatural al hacer, digamos, ¿no? Y que atañe por ahí a la esencia de la cosa que se... Sí, que implica un conocimiento de la naturaleza de las cosas, siempre un conocimiento previo al hacer humano, porque el hacer humano, como es ser de segundo orden, implica, eso ya lo dijimos, el conocimiento de la realidad natural. Sin ese conocimiento no puede haber poiesis, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces, ahí está la poiesis, o sea, el hacer, sin más. El saber hacer, que llamamos arte con la palabra clásica, que en griego se dice techne, ¿no? En latín ars. El saber hacer, que es el hábito intelectual, factivo o productivo. Claro, cuando decimos hábito intelectual, estamos diciendo un hábito que tiene su sede propia en la inteligencia, pero de manera tal que la inteligencia dirige las potencias ejecutivas, ¿no? Hace poco vi una afirmación de
de una señora muy mayor cocinera que estaba cocinando y bueno, distribuía unas papas y unas cebollas en una asadera con sus manos y decía, las manos en la cocina no son una cosa ni grosera ni rústica. Y dijo una cosa muy inteligente desde el punto de vista filosófico inclusive, porque las manos del que cocina, del que tiene el arte, están dirigidas por la inteligencia. Y es así, es decir, las manos son un instrumento de la inteligencia, no es una intervención cualquiera la de las manos del cocinero experto tienen arte, no hacen cualquier cosa, son manos artísticas, como ella dijo, están dirigidas por la inteligencia, son manos al servicio del espíritu y son instrumentos dóciles al espíritu, que hacen lo que el espíritu manda, lo que la inteligencia y la voluntad dicen que hay que hacer. Bien. Digamos que en el cucharón habría pura mecánica. Bueno, el cucharón depende de la mano a su vez, así que el cucharón está, pero las herramientas en general, pero incluso la herramienta que es la mano y el brazo, tienen su mecánica. Fíjese que si esas manos hubieran perdido toda agilidad, por ejemplo, ya no podrían ser instrumentos del arte, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Claro, la mano también tiene su mecánica. Sí. El cucharón adquiere técnica con la mano, digamos. El cucharón no adquiere, no, la técnica está en el artista siempre. El instrumento puede participar de la mecánica, ¿sí? Y si hay técnica, la mecánica está dirigida por la técnica. Fíjese que la técnica, como dije, es una mediación entre el arte y la mecánica. Es lo que pone a la mecánica, que es el funcionamiento físico de los órganos y de los instrumentos, ¿no? Sí. El funcionamiento físico adecuado. ¿Está claro? Eso sería la mecánica. Funcionamiento físico adecuado al efecto que se quiere producir, ¿no? De los órganos e instrumentos. Órgano e instrumento quiere decir lo mismo. Digo órganos para que se vea que la instrumentalidad en el caso del hombre tiene su raíz en los instrumentos unidos a él, que son partes de su cuerpo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Porque en general el manejo de cualquier herramienta o instrumento implica una intervención del hombre a través de sus órganos corporales, ¿no? A veces no una intervención directa, como suele hoy día pasar con esas industrias que están montadas todas para que el trabajo sea todo artificial, hecho por máquinas, ¿no? Bien, estábamos diciendo que la mecánica, ¿no?, que implica el funcionamiento adecuado del orden físico de los órganos y de los instrumentos, ¿no? Sí. Para producir el efecto que se quiere producir. Esa mecánica incluye instrumentos, como hemos dicho, y digo órganos para señalar cómo la actividad física del hombre está en la raíz del uso y también del dominio de esos instrumentos. Acá sí cabe ser una diferencia importante cuando se compara lo que se suele llamar producción artesanal y lo que se llama también producción industrial en serie, porque precisamente la distinción pasa por esto que estoy diciendo, en cuanto que en la producción industrial en serie tiende a retroceder o incluso en el extremo a casi desaparecer la intervención del organismo humano y de sus capacidades de hacer mecánico, ¿no? Si usted tiene toda una producción en serie montada con maquinarias y robots, ¿no?, sin que en ningún paso intervenga la mano humana, ¿no?, para decirlo de alguna manera, la única intervención de la mano humana es para iniciar mediante un interruptor toda la cadena, ¿no?, que no es una intervención mecánica de efecto directo sobre el producto.
porque al apretar el botón no estoy realizando ningún efecto sobre el producto directamente, como el que realiza un ejecutante de un instrumento con su mano, o un escultor cuando esculpe, o un pintor cuando pinta, ¿no? Sino que aquí se da inicio, mediante un movimiento humano, a toda una cadena de producción que es mera mecánica. Ahí lo que sí se pierde es la técnica, ¿se ve? Porque la técnica, que es el dominio espiritual de la mecánica, que liga a la mecánica con el arte, es lo que ahí no está presente de alguna manera. El saber hacer humano no interviene en la producción. El único saber hacer ahí es un saber hacer la máquina, porque estas máquinas tuvieron que ser hechas a su vez, ¿no? Y tuvieron que ser proyectadas y diseñadas, ¿no? Pero claro, la intervención del hombre ahí es más bien de ideación y de producción de la maquinaria, y no del producto que sale de la máquina. ¿Está claro? No del producto que sale de la máquina, porque el producto no tiene intervención, digamos así, del arte humano. Cuando pasa esto, solemos hablar de tecnología, ¿sí? Ahí hay otra cosa más, que no es ni hacer o producir ni arte, ni técnica, ni mecánica, sino tecnología, que implica una ideación basada en un amplio conocimiento de carácter físico, ¿no? Un conocimiento de las leyes del mundo físico, un conocimiento de cierta ciencia física, podríamos decir, ¿no? Que se aplica para la producción, en el sentido de que idea, según esa ciencia, todo el proceso productivo como ejecutable por máquinas, o por máquinas combinadas con alguna intervención humana, que es lo más normal, ¿no? Existen plantas que son todas robóticas, digamos así, pero lo más común es que haya alguna intervención humana en la maquinaria, ¿no? Es decir, que es la combinación de las dos cosas, de la intervención humana y de la máquina, ¿no? Eso es lo más habitual hoy día. Cuando se hace una distinción entre lo artesanal y lo industrial, se está aludiendo a esto, ¿no? Lo artesanal implica una intervención directa en el producto del arte humano, de la técnica humana, y de una mecánica que está gobernada por el arte y por la técnica directamente en la realización del producto. Mientras que en lo que se llama productos industriales suele haber una amplia, o más o menos amplia, intervención de maquinaria, ¿no? Con lo cual, en realidad, lo que el hombre ha hecho ahí es más bien proyectar la producción mecánica. Hay un prevalecer de la mecánica en esos casos, ¿se entiende? Es decir, de esas cuatro fases que hemos dicho, prevalece la mecánica, y prevalece en todo caso el arte como ideación. No la actividad ejecutora del arte, pero sí el arte como ideación. Porque la parte ejecutora del arte está de alguna manera suplida, ¿por qué? Y por la maquinaria, ideada y diseñada para causar el efecto, ¿no? Por eso suele ser una maquinaria compleja. Una maquinaria que produce, ¿no?, un efecto. La misma comparación que va a hacer, por ejemplo, entre una obra ejecutada por un pianista y una obra ejecutada por una pianola o por cualquier artefacto que mecánicamente genere sonidos, ¿no? Claro. Ahí hay una ideación del sonido y después se reproduce mecánicamente, nada más. Se produce mecánicamente. Un mecanismo. Lo mismo pasaría si alguien idease una máquina para pintar cuadros, ¿no?
robotito que está diseñado para producir cierto tipo de imágenes. Entonces usted lo pone a funcionar y pinta por aquí, pinta por allá, pinta más allá y sale una imagen, ¿no? Bien, tenemos entonces este tema que habría que profundizar, ampliar, y que es muy importante de estas 4, ¿no?, dimensiones que tiene el producir humano. Producir o hacer, arte como saber hacer, técnica como conjunto de hábitos ejecutivos que ligan el arte al producto, haciendo que el producto sea conforme a la idea productiva, y mecánica, que es el conjunto de habilidades físicas, digamos así, que permiten producir adecuadamente un efecto físico determinado. Eso sería la mecánica. Cuando hay actividades físicas hay que ver si en todas las artes es así y de qué manera y hasta dónde, ¿no? Porque hay artes donde la mecánica es evidente y hay artes donde hay técnica seguramente, pero hay que ver si hay mecánica. Porque, fíjense en la poesía. Si yo comparo la ejecución de una obra musical con la producción de un poema, en la producción del poema, ¿qué mecánica hay? En la ejecución de un instrumento hay mecánica indudablemente, porque hay un proceso físico de producción de sonidos, ¿no? Con un instrumento determinado que hay que saber manejar, ¿no? Manejar en algunos casos con las manos, en otros con el soplido, como en los instrumentos de viento, hay que saber soplar. Es decir, la mecánica es la mecánica, tiene que ver con la mecánica incluso de la respiración, como en el canto, ¿no? El que toca el clarinete o el fagot, ¿no? Sí. La mano interviene también, pero además de la mano interviene el soplido, ¿sí? Es un arte de saber soplar, de saber hacer pasar el aire por el instrumento, ¿no? Bueno, el poema recitado hay de eso. En el poema recitado, en la recitación del poema evidentemente hay eso, como en el canto, ¿sí? Pero en la composición del poema. En la composición. No, en su ejecución. Claro, si uno recita el poema, claro, lo mismo. Es decir, si uno recita el poema o lo canta porque es una canción, obviamente que ahí hay el arte de cantar o de recitar, que implica el dominio mecánico de la voz. Pero ojo, ahí se ve también, esos son ejemplos muy claros para ver la distinción entre la mecánica y la técnica, ¿no? Porque el dominio mecánico de la voz no implica necesariamente que esa voz sea adecuadamente expresiva de la idea que se quiere transmitir, ¿no? ¿Puede ser que haya una mecánica espiritual, el tema de la poesía? Bueno, se puede hablar de una mecánica espiritual. En principio sería por analogía únicamente, ¿no? Porque si es el espíritu ahí, no hay mecánica. Porque la mecánica implica el orden físico. Por eso lo digo. En sentido propio. Claro. No hay mecánica. Es decir, ojo, no hablemos de la ideación como mecánica, porque eso ya sería atribuirle al cerebro lo que no es propio del cerebro, es decir, la actividad intelectual, ¿no? ¿A eso se refiere? No. Claro, No. Si nosotros decimos aquí, a ver, ahí ya entramos en un problema antropológico que ya sería harina de otro costal, pero sí. La actividad intelectual no es orgánica, no tiene propiamente órgano, la actividad intelectual. Eso, insisto, sería para otra clase aparte, no vamos a detenernos ahora. Los actos del espíritu son esencialmente anorgánicos. Otra cosa es que mientras el alma está unida al cuerpo, la actividad del espíritu esté ligada al funcionamiento total del organismo, en el cual el cerebro tiene una parte importante, ¿no? Porque lo que yo apuntaba era en la composición de un poema. Sí. No toda la composición del mismo
está ligada a lo espiritual, digamos. Hay cuestiones que tocan a lo físico. Que tocan, claro, a lo... A la sonoridad, por ejemplo. No, o al razonamiento correcto que hay que hacer. Usted me va a decir, bueno, pero eso está ligado a lo razonamiento, espiritual. claro, el razonamiento no... Y no tiene que haber un cerebro sano, digamos, como para que esa espiritualidad pueda... No un cerebro sano, debe haber una inteligencia sana. Pero, no un cerebro sano. Pero no necesita esa inteligencia de un órgano físico, digamos, para llevarse a cabo. Le insisto que la actividad intelectual y volitiva son anorgánicas. No, señor. ¿No? No. Son anorgánicas. No se realizan mediante órgano. Bien, entonces... El órgano, fíjese, me tengo que desconstruir. No. Para eso hay que entender bien qué es un órgano. Eso es una cuestión antropológica, ¿eh? Para eso hay que entender bien qué es un órgano y qué es una actividad vital orgánica, ¿sí? Okay. Cuándo hay órgano y cuándo no hay órgano en la actividad vital, ¿eh? Pero eso lo dejamos para otra clase. Sí, estoy trayendo confusión. Si no, pues además es largo de explicar y sí. pero insisto que es un tema de antropología ese. Hay que verlo bien en antropología, cómo hay que distinguir las actividades vitales que son orgánicas, porque dependen de un órgano para su acto u operación, de las actividades espirituales, que son vitales también, pero no son orgánicas, porque no dependen de un órgano para su operación. Que la operación esté ligada al funcionamiento de cierto órgano no quiere decir que el órgano sea órgano de la operación. Bien. El órgano, la diferencia fundamental está en lo siguiente: la operación es orgánica cuando el objeto es recibido en y mediante el órgano, cosa que no puede pasar nunca con el objeto de la inteligencia y el objeto de la voluntad. No hay recepción orgánica del objeto. Y por eso son actividades primariamente no orgánicas, anorgánicas. Bien. En el caso de la poesía, si uno lo examina desde el punto de vista de la mecánica, como lo que hace de materia, en realidad de cuasimateria del arte, es la palabra humana, que es algo ya de orden formalmente espiritual, no podríamos hablar ahí de mecánica en sentido riguroso. Es cierto que en la palabra interviene una dimensión física que es la sonoridad de la palabra, ¿no? Pero, salvo en un arte poética que se propusiese trabajar directamente sobre la sonoridad, en lugar de sobre el significado de las palabras como materia, uno puede decir, bueno, en la poesía versificada siempre las dos cosas se unen, y es cierto, porque cuando la significación de la palabra va unida a cierta melodía, a cierto ritmo, ahí ya tocamos aspectos que uno podría considerar mecánicos hasta cierto punto, que en el poeta están por lo menos en su memoria sensitiva, ¿no? Y por lo tanto que va asociada constantemente al uso del lenguaje, ¿no? Porque cuando pensamos y entendemos algo a través de un logos, o sea, de un verbo mental y oral a la vez, el aspecto sonoro del verbo oral está en la memoria, ¿no? En la memoria sensitiva, y acude permanentemente al espíritu y a la mente. Entonces, hay cierta dimensión que uno podría llamar mecánica, sí, pero que es mucho menos directa que en los otros casos, ¿no? Porque el efecto a producir es primariamente un efecto en el cual lo que se quiere es significar algo, ¿no? Y el arte más aún está en el modo en que las palabras se combinan entre sí. El aspecto retórico, por ejemplo, del arte literario no es mecánico. Uno puede decir, bueno, hay una técnica. Sí, técnica sí, indudablemente, porque hay una mediación, hay un conjunto de hábitos que permiten dominar el material para producir el efecto. Un buen poeta tiene dominio del arte de la metáfora, del arte o de la técnica de la metáfora, de la técnica, podría decirlo de alguna manera, de la comparación, etc., ¿no? Pero
lo que podríamos llamar técnica ahí está también profundamente supeditado al arte en cuanto a ideación, porque advirtamos que encontrar o hallar una metáfora feliz, más que cuestión técnica, es cuestión artística. Del arte, claro. ¿Sí? Entonces, todas estas dimensiones son distintas según el arte. Y cuál prevalece varía de arte en arte, de producción en producción. Esto es lo que es importante advertir. Es decir, si uno trata de entender una realidad, tiene que tener conceptos básicos que, como variables fundamentales, le permitan enfocar la cosa y entenderla, ¿no? Y a mí me parece que estas 4 dimensiones permiten entender muchos aspectos de las artes en general y de cada arte en particular. Con esto terminamos con el punto que había quedado pendiente de la clase anterior, y ahora sí paso al otro tema, que es el que quería abordar hoy, que tiene que ver esencialmente también con la poiesis humana. Hay ideación, hay producción. Para que se realice la producción tiene que haber producción, arte, técnica y mecánica. Pero además uno puede plantearse cuál es el fin de la poiesis humana, o cuáles son los fines de la poiesis humana. Y esto es crucial porque al ser la poiesis una actividad racional, es necesariamente una actividad ordenada a fin. En realidad toda la naturaleza tiene su fin, pero en particular, si se trata de la naturaleza racional, el fin es formal. ¿Qué quiero decir con esto? Las naturalezas que no son racionales tienden a fines, pero sin conocimiento del fin. Uno puede decir, bueno, en un animal cierto conocimiento del fin hay, se concede, pero en realidad lo que hay es conocimiento del objeto que finaliza, no del fin como fin. Por eso se dice, y es correcto, Santo Tomás enseña esto formalmente, que el conocimiento del fin como fin, o sea, el conocimiento formal del fin, solo se da en los seres racionales. Solo los seres racionales obran en orden al fin en sentido formal. Ahora, lo que nosotros estamos planteando aquí es, y son 2 problemas que hay que distinguir, ¿cuál es la finalidad propia de toda poiesis humana en general? Y el otro problema sería si esos fines, o ese fin de la poiesis, son siempre los mismos o se dan de modo distinto según las artes. Este segundo problema, y empiezo por acá, está ligado en general a lo que suele llamarse la clasificación de las artes, tradicionalmente. Una clasificación muy tradicional es la que distingue artes mecánicas y artes liberales. Eso justamente tiene que ver con lo que veníamos hablando recién. En las artes mecánicas, como se ejercitan sobre una materia física, interviene siempre una mecánica, ¿no? Si usted habla del arte de la agricultura, del arte de la carpintería o del arte de la fabricación de barcos, ¿no? Está hablando de artes mecánicas. Ahora, si usted habla de la dialéctica, de la retórica, de la aritmética o de la música como disciplina que es arte, según esta clasificación tradicional, está hablando de artes liberales. ¿Por qué? Porque toda la actividad permanece en la esfera del espíritu y no implica el trabajo
físico el trabajo manual, ¿no? O sea, no tiene una dimensión directamente mecánica en la producción del objeto, que en el caso de la dialéctica sería un discurso verbal conforme al orden racional, en el caso de la retórica un discurso verbal prácticamente adecuado a su fin, es decir, eficaz en relación con su fin. Y así sucesivamente, ¿no? Esta es una distinción. Pero esta no parece tener relación con los fines. En cambio hay otra que sí, que es la distinción no tan clásica, no tan antigua, pero que tiene raíces ya en la antigüedad, entre artes de lo bello y artes de lo útil. Es decir, hay artes cuyo producto, cuyo objeto producido es utilitario. O sea, lo que se produce es un bien útil. ¿Está claro? Y entonces se llaman artes de lo útil. Si usted, de nuevo, la agricultura, la producción de cerámica, la producción de objetos de cerámica, digamos así, o la producción de tornillos, son la producción de cosas útiles, ¿verdad? En cambio hay artes cuyo fin es la producción de algo bello, no de algo útil. Y esas serían las artes de lo bello o bellas artes. Ahí está. Acá sí pareciera que estamos distinguiendo según los fines, ¿no? Hay un fin utilitario en un caso y hay un fin no utilitario en el otro caso, que sería producir algo bello. Explicamos al comienzo de este curso que esa primacía de las bellas artes como arquetipo de arte lleva incluso a reducir la filosofía del arte estética en el siglo XVIII, ¿no? E incluso por una mala intelección de las bellas artes y sobre todo del concepto de belleza. Bien. Pero esta distinción, esta última distinción que he mencionado entre bellas artes y artes de lo útil o de artes utilitarias, tiene graves problemas. Puede parecer clara y en el fondo no lo es o lo es muy poco. Y yo creo que hay razones para discutirla y para rechazarla, inclusive como distinción fundamental. Porque yo dije, por ejemplo, la producción de cerámica es un arte utilitario, ¿no? Y claro, sí, se produce un cacharro para uso doméstico, ¿no? La cerámica en todas las épocas produce cacharros, ¿o no? ¿Qué produce? Sí, cuencos para contener agua o comida, vasijas, ¿verdad? Vasijas de transporte o de almacenaje, de lo que sea. En cualquier pueblo antiguo, los restos de cerámica son un elemento importante del estudio de sus costumbres, de su modo de vida, ¿no? Nadie va a discutir que la cerámica produce objetos útiles, ¿no? Y no, sí, son cosas muy útiles, ¿o no? Se utilizan constantemente en la vida cotidiana, hasta el día de hoy. Esto es cerámica, por ejemplo. Claro. Es una cerámica esmaltada, Recipiente. cerámica. Este recipiente es un recipiente de cerámica. Bien. Allá hay otros 3 apilados. Sí. Cerámica. Bueno. Y aquí el otro, no sé si lo ve, que tiene las servilletas metidas, eso también es cerámica. ¿Microondas? No. Ah, No, el microondas no es cerámico, no. No, me parece que es plástico. Pero Eso es todo, sí. ya es otra cosa. Otro material, sí. Los materiales, ahí hay otro principio para distinguir artes y artes, según el carácter del material con que trabajan, ¿no? Porque hay artes que trabajan con un material
natural, dado en la naturaleza, ¿no? Sí. Y otras que trabajan con un material que a su vez también es artificial, Claro, ¿no? claro. El plástico es un material artificial, no Claro. es un material de la naturaleza. En cambio, la cerámica trabaja con un material que está dado en la naturaleza, ¿verdad? Parte de tierra arcillosa, Claro. siempre, si no, no sería cerámica, ¿no? Claro. Distintos tipos de arcilla con distintas propiedades y cualidades, ¿no? Claro. Según el tipo de cerámica que se quiera hacer. Pero los cacharros de cerámica están hechos de barro, ¿no? Decimos en lenguaje vulgar y está bien, es así. No de cualquier barro, por supuesto, ¿no? No va a ser cerámica con el humus de la Lombricultura. bonaerense. Claro, eso. Y hay ciertas tierras que no, o conseguir tierra que sea pura arenisca, que no sirve para hacer cerámica. Claro. Pero la tierra arcillosa sí es la base de toda la cerámica. Bien. Ahora, la cerámica es un arte de lo útil. Ahora, si uno va a cualquier manual de historia del arte griego, cuando se habla la pintura que se entiende que es una de las bellas artes, ¿no? Sí. Bueno. Y la pintura griega que conocemos en la época arcaica o en la época clásica, la que nos ha quedado, ¿qué pintura es? Y básicamente la pintura que está hecha en los cacharros de cerámica. Bueno, ahí coincide un arte útil con un arte bella, que es la pintura, que ahí se pinta el cacharro. Pero, ¿y el cacharro mismo no pretende ser bello? Prescindamos de la pintura. La forma del cacharro es cualquier cosa. O a veces uno ve una ánfora griega y dice, qué hermosa que es. O no es bella también el ánfora en su configuración. La voy a tener que googlear. Claro. Puede serlo tranquilamente, se da cuenta, sí. Cuando uno ve un cacharro de cerámica, ciertamente que advierte que ahí hay una obra de arte útil, pero también al mismo tiempo una obra de arte bello. Se procura cierta belleza, ¿no? Pero, mire, es muy difícil en las artes humanas que la cosa producida sea meramente útil. ¿Cómo se entiende esto? Porque si eso fuese una distinción adecuada, no podría darse que cuando usted hace una distinción conceptual adecuada, un miembro excluye al otro miembro, ¿no? Pero parece que ser arte utilitaria y ser arte bella no se excluyen entre sí. No. Toma el ejemplo de un mueble cualquiera. Usted va a comprar un mueble, pretende que sea útil solamente o también que sea bello. Sí, un auto. Y las dos cosas. Y un automóvil lo mismo. Un automóvil es un artefacto útil, ¿o no? Claro. Pero no se busca que sea ¿Y cómo? que sea bello también, ¿o no? Claro. Y pareciera que sí, ¿no? Porque el Sí, diseño sí. en la vestimenta no pasa otro tanto. En el mobiliario, en la vestimenta, en todas las cosas humanas. Entonces, ¿cómo voy a definir artes de lo bello y artes de lo útil? Claro. Pero además uno puede hacer otra objeción. La pintura o la escultura son bellas artes y no tienen ninguna utilidad. Claro. A ver, un dibujo o una pintura que se usan para hacer propaganda de algo, ¿no son algo utilitario? Pregunto yo. ¿O no tienen utilidad? Y pregúntele al dueño de la empresa si no tiene utilidad. Vaya si tiene utilidad. ¿O no? Claro. Pero claro que sí, sin duda alguna. El cartel publicitario, que es una obra de arte pictórico, ¿tiene utilidad o no tiene utilidad? Sí, utilidades en el sentido financiero tiene. O sea, es profundamente utilitario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y podría tener utilidad política también? ¿La pintura? Y sí. Sí, sí, sí. ¿Podría servir como instrumento de propaganda? Uf, ¿Ha servido históricamente? tal cual. ¿Y la escultura? También. También, ¿no? Sí, sí. Sí. Pongamos el caso del... En bronce. Claro, Cuando- Uy, claro, sí.
¿Cuántos relatos en bronce? ¿Cuántos relatos? ¿Cuántos próceres? Sí, Exacto. claro. Cuando Leonardo da Vinci se estableció en Milán, el que era entonces gobernante de Milán, Ludovico Sforza, le encargó una estatua ecuestre de su padre, Francesco Sforza. Claro, estos eran señores de Milán desde hacía poquito, necesitaban adquirir prestigio en los ojos del pueblo. Eran una familia nueva al frente de Milán, digamos, no eran los que habían gobernado tradicionalmente Milán durante varios siglos. Entonces necesitaban hacerse promoción, ¿no? Sí, Adquirir cierta prosperidad a los ojos de la gente común, ¿no? Y la estatua era un camino para eso, ¿no? Uno ahí hasta podría decir que la belleza es nada más que un instrumento de la utilidad, porque si la gente ve la estatua y la admira claro. por su belleza, al mismo tiempo esa belleza es útil a la política, ¿o no? ¿Se entiende o no se entiende lo que Sí, estoy diciendo? no hay una desproporción. Uno podría decir entre No hay una desproporción entre digamos, ir en busca de lo útil a costa de lo bello, vendría a ser, porque... no necesariamente a costa de lo bello, porque No. ahí yo dije hasta lo bello sería como una especie de medio y por lo tanto de cosa útil, Claro. en función de la utilidad política, ¿o no? Claro. Hay que ver si eso no implica un desorden en la escala de los bienes, pero Claro. No necesariamente, Algo así. hay que ver de qué belleza se trata, Claro. porque si es una belleza puramente sensible, no es un bien superior al bien político, Claro. que es de orden moral. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, si fuese una belleza espiritual, ya estaríamos hablando de otra cosa. Bien. Esta distinción entre artes de lo útil y artes de lo bello es una distinción problemática, adviértase por lo menos eso, ¿no? Sí. Pero tiene que ver directamente con el tema de los fines del arte. Quizá lo más problemático de la distinción está en decir que un fin del arte es la belleza. Es así. Eso es claro sin más. Eso ya implicaría, primero que nada, entender qué es la belleza. ¿Sí? Y segundo, ver qué relación tiene el arte con la belleza. Pero me voy a remontar a la filosofía clásica para hacer algunas apreciaciones que por lo menos problematizan este asunto. Asociar la belleza al arte sin más es totalmente inadecuado. Empecemos por ahí. Cualquier tratado antiguo y clásico sobre la belleza distingue distintos tipos y órdenes de belleza, empezando por el gran Platón. Que en esa materia es un maestro al que hay que recurrir siempre. ¿Por qué digo esto? Porque Platón tiene ya una clarísima visión del carácter analógico y metafísico de la noción de belleza, cosa que no se puede decir de muchos otros que ha habido y que habrá. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que cuando Platón habla de la belleza distingue por lo menos 3 órdenes de belleza distintos. Hay un género de belleza que es el inferior de todos, dice Platón, el ínfimo, que es la belleza sensible. Es decir, lo bello que se capta por los sentidos. ¿Está claro? Uh-huh. Hago una advertencia que no voy a desarrollar ahora. Cuando Platón dice bello, usa una palabra griega intraducible al castellano. Que es la palabra kalos. Lo bello es tocalón.
Pero digo, por ahí no voy a caminar por ahora, porque Bien. eso lo trataremos en la clase próxima sobre qué es la belleza, etc. Bien, pero hay una, permanezcamos por ahora en el sentido vulgar de la palabra, hay una belleza que es de orden sensible. Bien. Pero esa primariamente, ¿en qué se da? Primariamente. Y en las cosas sensibles de la naturaleza. Sí. Y solo secundariamente en las cosas artificiales. Bien. Fíjese que ahí Platón piensa como el gran metafísico que es, ¿no? En el orden del ser, la naturaleza es primero y el arte humano es después, Claro. obviamente. Y si hablo de belleza, la primera belleza de orden sensible es la belleza natural, Bien. la belleza que tiene los árboles, la belleza que tienen las montañas, la belleza del cielo estrellado, la belleza de las cosas naturales, de las realidades de la naturaleza. ¿Está claro o no? Sí. Bien. En segundo, la naturaleza, incluido el hombre, la naturaleza, también, es decir, el ser humano también va incluido ahí, en su aspecto físico sería belleza naturaleza, ¿está claro? En segundo lugar, estaría como una, ahí viene la mente platónica, como una especie de imitación y participación de esa belleza natural, la belleza de las cosas artificiales que el hombre produce. Que Platón, con esa mente tan ontológica que tiene, las ve como ya copias de copias, como él dice, imitaciones de imitaciones, ¿no? Porque estas cosas de la naturaleza tampoco son el ser mismo. Ellas mismas son cierta imitación de algo que las trasciende, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, hay una belleza sensible en las cosas naturales y en las cosas artificiales. ¿Está claro? Sí. Bien. Hago notar que Platón no hace hincapié en que hay artes que procuran meramente lo bello, ¿no? Las cosas artificiales también pueden ser bellas. Habrá que ver qué significa belleza y dónde se da. Bien. Hay un segundo género de belleza mucho más importante, dice Platón, que esta. Esta tiene su importancia, porque despierta al alma a que se eleve hacia el modelo o arquetipo. Como todo el conocimiento de la realidad sensible en Platón, es un suscitador de qué. Si funciona bien, suscita que el alma, en la cosa que es participación, se vea llamada a aquello de lo que participa, ¿no? Hacia algo que es más elevado. Pero hay una belleza de segundo género que es mucho más importante, que es la belleza de la que se da en las acciones humanas, dice Platón. La belleza de los actos justos, de los actos de fortaleza, de los actos de templanza. Hace hincapié en que hay un segundo género de belleza, que es la belleza del alma. ¿Y la belleza del alma en qué radica? Fundamentalmente en las acciones buenas. ¿Qué tiene que ver la belleza con la moral, digamos? Y para Platón es un género de belleza superior al de cualquier belleza sensible. Decía que para Platón la moral tiene más que ver con la belleza que el arte. ¿Se da cuenta de lo que digo? ¿Qué está hablando? Está loco. No, pero es así. Y tiene razón. No solo que el enfoque de Platón es mucho más sólido y consistente que el del esteticismo que viene después, ¿sí? Mucho después. Pero también es más consistente que el de Aristóteles. Dicho sea de paso. Porque Aristóteles tiene una concepción de lo bello ligada a lo sensible. Mientras que eso en Platón no es así. Entonces, el segundo género de belleza en Platón está en la belleza del alma humana. Y esta es básicamente la belleza moral. ¿No? Bien. Que se da en qué? Y en el orden de los actos buenos, ¿no?
La misma lengua griega le ayuda a pensar esto, porque yo dije que la palabra que usa para significar bello Platón es la palabra kalos, que es intraducible, y es intraducible, porque kalos viene a decir o a significar en griego algo que es bueno, primero que nada, pero cuya bondad es tal, cuya bondad o perfección, podemos decir, es tal. Por eso kalos se puede traducir por bueno, por perfecto. De hecho, en muchos casos se traduce así, no por bello en castellano. Su bondad o su perfección es tal que resplandece, o sea, se manifiesta espontáneamente. Espontáneamente, o sea, sin buscarlo, se manifiesta. Esa calía se da no solo en el plano sensible, se da también en el plano del obrar racional voluntario, dice Platón. Y ahí se da en un grado superior. Es decir, es mucho más auténtica participación de lo bello, la obra moralmente buena, los actos moralmente buenos, el alma virtuosa, que una cosa sensible, bien proporcionada, resplandeciente o luminosa, como diría Aristóteles, ¿no? Es decir, cuando Aristóteles explica el concepto de belleza, recordemos, dice que lo bello implica tres notas, ¿no? Primero define lo bello como lo que agrada a la vista, lo que al ser visto agrada. Imagínese usted que es una definición deficiente por donde uno la mire, ¿eh? Primero, porque liga a la vista, no, claro. Se refiere a la vista. Y segundo, al agrado, claro, que es subjetivo. Bien, según Aristóteles no es meramente subjetivo, porque agrada por ciertas cualidades que tiene objetivamente. Platón, según Platón. Según Aristóteles. Según ¿no? Aristóteles. Esa es la definición de Aristóteles, no de Platón, ¿eh? No. Platón eso lo reduciría a lo bello sensible, que es estable por los sentidos en todo caso, que es el género ínfimo, claro, el inferior de todo, claro, ¿no? Bien. Pero esa es la definición que da de lo bello, Aristóteles sin más, no habla de otra cosa. O sea que es muy superior la definición de Platón. Sin duda, la perspectiva platónica sobre la belleza es inmensamente superior a la aristotélica. Sí, señor. Por eso dije, para este tema hay que recurrir a Platón como gran maestro, porque no solo es el primero que ampliamente se ocupa de eso en filosofía, sino que además lo hace con una profundidad metafísica que no tiene ningún otro, incluido Aristóteles. Pero si atendemos este segundo género del que habla Platón, ya la cosa bella no tiene que ver con esos rasgos que le atribuye Aristóteles a lo bello sensible, lo que agrada a la vista, ¿no? ¿Y agrada por qué? Perdón, no terminé el repasito ese. ¿Qué características tiene para que agrade? Según Aristóteles, ¿se acuerda de eso? Dijo lo que resplandecía. Lo que tiene que tener proporción, buena proporción o orden, ¿sí? Es decir, que las partes están proporcionadas al todo. Tiene que tener integridad, o sea que no le falte ninguna parte constitutiva, ¿no? Y tiene que tener luminosidad, claridad, resplandor, ¿no? Pero obviamente esas cualidades se refieren a lo sensible. Si uno quisiera analogar esto más allá, tiene que hacer una analogía compleja, ¿no? Bien. Encima Platón lo asocia con la vista, ¿no? Aristóteles lo asocia con la vista. Uno puede decir lo que agrada al sentido, pero claro, es lo mismo. Lo que agrada al sentido de la vista, del oído, del tacto. ¿Cómo aplica usted la luminosidad al oído? Claro.
y por analogía únicamente, ¿no? Pero es otra cosa, claro. La luz toca a la vista, no al oído, ¿no? Es decir, la definición aristotélica de lo bello no solo está reducida a lo sensorial, sino que incluso está reducida a lo visual. Habría que plantearse por qué se da semejante reduccionismo del concepto de lo bello. Bien. Habrán tomado malos apuntes los alumnos. Puede que sí, pero no del todo, no sé. Tiene razones, eso que después las podemos profundizar en otra clase. Pero en Platón no es así, con toda claridad. Claro. Cuando usted toma lo bello desde Platón, usted puede relacionar el arte con lo bello, sí, pero ojo, la belleza del arte para Platón sería dentro del género inferior lo mínimo, lo más inferior de lo inferior. Porque en la belleza del arte. La belleza del arte. Porque la belleza de las cosas sensibles primariamente es la de la naturaleza, dice Platón. Claro. Y solo secundariamente la del arte, porque las cosas, y Platón lo visualiza ontológicamente el problema, y lleva razón, insisto, porque, como dirán luego los escolásticos, la belleza es un trascendental del ser. Por lo tanto, si es así, y es así, la perspectiva ontológica es la única adecuada. ¿Está claro lo que digo? Y por lo tanto la belleza natural es superior a la belleza artificial, como el ente natural es superior al ente artificial, porque el ente natural tiene por hacedor a Dios y el ente artificial tiene por hacedor al hombre. Hay una distancia abismal entre lo uno y lo otro. ¿Está claro? Sí, sí. Más aún, los griegos tienen la clara conciencia, y en eso Platón también es explícito, que Aristóteles no, de que cuando el arte humano, la cosa artificial, es realmente bella solamente cuando no es meramente fruto del arte humano, sino que hay un influjo celestial en la producción de la obra. O, como diría el griego, ha intervenido la musa, o Apolo a través de la musa. Entonces, ahí hay un resplandor de belleza que trasciende al hombre, porque no es obra del hombre, el hombre ahí ha cooperado con la divinidad, ¿no? Ese es un tema fundamental. No le quiero preguntar a razón de qué se dice la cosa es bella, pero porque me dijo que le iba a decir la clase que viene, iba a entrar el concepto de belleza. En el concepto de belleza. Sí. Eso hay que entender. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué significa lo bello? Claro. Pero para eso hay que remontarse, como digo, al concepto metafísico de belleza como trascendental del ser, ¿sí? Que presupone los otros trascendentales. Bueno, verdadero, uno. Uno, claro. Uno, unum, res, aliquid, verum y bonum. Todo eso hay que tener en cuenta para entender qué es lo bello, porque si no, no lo que agrada a la vista. No. Eso es algo de lo bello en todo caso, pero siempre y cuando el agrado sea objetivo, no meramente subjetivo, porque a la vista de alguno le puede agradar alguna cosa que no sea bello, ¿sí? Claro. Hay que tener cuidado ahí. Cuando se entra en el tema del agrado, hay que no lo que agrada subjetivamente habría que arreglar, sino lo que es agradable objetivamente. Bien, y hay que ver qué consiste eso. Bueno. Pero dejémoslo por ahora, ¿eh? Insisto que hay un segundo género entonces en Platón, y es importante detenerse en ese segundo género porque de esa manera entendemos que para Platón la filosofía moral tiene que ver más profundamente con lo bello que la filosofía del arte. ¿Se entiende? Más aún, que la filosofía del arte tiene que ver con lo bello porque la filosofía de la naturaleza tiene que ver con lo bello, ¿o no? Sí. Porque antes de lo bello artificial está lo bello natural. Desde esta perspectiva, relacionar sin más el arte con la belleza es un despropósito, ¿no? Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. La belleza no solo no es exclusiva de la esfera del arte, no solo no es propia y característica de la esfera del arte, sino que abarca otras realidades y anterior o superior en su aplicación a esas realidades que al arte.
Y puede no haber belleza en el arte. También, por supuesto. Hay que ver si toda obra de arte es bella y en qué sentido. Claro. Bien, pero porque el artista puede procurar inclusive que la obra no sea bella, ¿o no? Meramente útil, pero horrendo. Sí, no solo útil, independientemente del valor de utilidad, él puede procurar que la obra sea horrenda, como usted dice, Claro. ¿no? ¿Puede procurar eso un artista Sí, o no? Y claro. claro, depende de lo que quiera hacer. Claro. Sí. O desafinar en el canto para una actuación. Por o sea, ejemplo. y es horrendo el desafío. ¿Pero cómo hace? Bueno, pero una cosa es que desafinen sin intención, otra cosa es que desafinen intencionalmente. Sabiendo, claro. Y hay músicos que han compuesto obras voluntariamente cacofónicas, es decir, que suenen mal, sí, claro. Hay disonancias procuradas por los músicos, y sí, incluso los músicos clásicos a veces procuran disonancias para producir cierto efecto, ¿no? Por lo menos de contraste con la consonancia. Sí. Es decir, en las obras literarias suele haber manifestación de lo bello, pero también de lo que no es bello, ¿o no? Si usted tiene una novela de Dickens, tiene caracteres bellos y caracteres horrorosos, horrendos, como usted acaba de decir, ¿no? Que mientras usted está leyendo la novela le duele el estómago al asistir a cómo piensa y cómo obra esa gente, ¿no? Pongo una novela de Dickens, me podría poner cualquier otra cosa. Las obras de Shakespeare lo mismo. Hay obras de Shakespeare que yo no las puedo terminar de leer porque aparecen personajes que me resultan insoportables, tan repugnantes que y ahí están puestos para eso, ¿no? Sí, claro. En la tragedia se tiene que manifestar también la maldad humana, ¿o no? Sí. Y la maldad es bella, no puede ser bella. Uno puede decir, bueno, en el total de la tragedia el efecto procurado puede ser la belleza. Habrá que ver, o no. Que si es una tragedia, hay que ver dónde está la... En el Rey Lear de Shakespeare, por ejemplo, es difícil ver que la obra en su conjunto sea bella. El final es tan espantoso, tan espeluznante, ¿no? El hecho de que el personaje central llegue a entender las cosas verdaderas cuando ya no le queda otra cosa que morirse. ¿Y qué es lo que motiva? Es terrible, porque ya no tiene nada que hacer, ¿no? Pero ahí hay que ver, ¿ves? ¿Cuál es el fin? Yo quiero llevar esta reflexión es introductoria al problema de cuál es el fin del arte. Claro. ¿No? ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Y yo le anticipo ya una respuesta que a mí me parece mucho más profunda que relacionar el arte con lo bello, que es la que da Heidegger, que entiende la poesía y el arte, yo creo que mucho más en afinidad con Platón, ¿no? Con una gran profundidad. Y según Heidegger el arte primario para él es la poesía, porque el instrumento primario del arte humano es la palabra, y en eso también tiene razón, porque todas las otras artes derivan de la palabra. El arte existe para manifestar lo que es. O dicho de otra manera, en términos de Heidegger se puede decir, para instaurar un mundo, o sea, un tipo de relación determinado entre el hombre y las cosas que son. Si entendemos desde ahí, ya se abre una profundidad enorme, ¿me entiende? Y si lo bello entra en eso, entra como una parte de otras cosas, ¿no? Claro. Pero no como el fin de ciertas artes o del arte sin más. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa, cuando se dice el arte está para manifestar lo que es o para instaurar un mundo, es decir, una cierta manera de relacionarse el hombre con la totalidad de las cosas que son, ¿no? De entenderlas, de situarse en relación con ellas. ¿Y todas las artes buscan esto o no? Y todas, sin excepción, fíjese, son una cierta manera de instaurar el mundo. Bueno. Aún el cacharro, porque el cacharro es una forma de relacionarse el hombre con el ser de las cosas, ¿o no? Claro.
significa yo no voy a tomar agua al arroyo con mi boca como hace el animalito. Ah, Levanto el agua en un cuenco y me la llevo a la boca con un cuenco que hice yo, que es una manera racional de tomar agua. de dominar el elemento. Ah. ¿Qué tiene que ver la belleza con eso? Y poco y nada, pero sí tiene que ver la verdad con eso, ¿o no? Claro. Antes que la belleza. Y se puede decir que eso es bello en cuanto es verdadero. Sí, señor, porque la belleza es un trascendental posterior a todos los otros. ¿Me entiende? Entonces, por ahí la cosa se puede hilar con mucha profundidad. ¿Está claro? Porque es una manera de relacionarse el hombre con la totalidad de las cosas. Y para eso el hombre produce cosas. Para relacionarse con el ser de las cosas de la manera más adecuada posible. Y fíjese, si el hombre capta el ser de modo torcido o falso, eso se manifiesta en el arte. ¿Por qué? Y porque el arte manifiesta su modo de relacionarse con el ser de las cosas. Sí. ¿Se entiende? Sí. Si ese modo está distorsionado en la raíz, las cosas que el hombre produce manifiestan esa distorsión. ¿Está claro? Le hago una pregunta. Se hacen Sí. falsas y feas y malas las cosas del arte humano, ¿sí? Cuando no se corresponden con la adecuada relación entre el hombre y el ser de las Claro, pero ahí cosas. ahí se están correspondiendo por vía contraria, digamos. No se están correspondiendo, se están ¿No? no adecuando al ser de las cosas, es decir, Claro. se están apartando de la verdad y del bien. ¿Está claro? Claro, pero hay que conocer la verdad y el bien para decir que se aparta. Sin duda, De eso alguna no manera, cabe la siempre. de eso no cabe la menor duda, sí. Sí, sí. Porque si yo voy a Shakespeare, por ejemplo, Sí, y digo, bueno, hace estas obras que terminan tan trágicamente. bueno, de alguna manera, si él está conociendo la verdad, el bien, Mm, y lo está haciendo a propósito para exaltar esos valores, sí, que puede ser claro posible, que sí, cómo no, sí, sí. de ese modo, caeríamos en esta Es decir, definición de Heidegger. en toda tragedia, fíjese, en la tragedia se presenta una situación que el hombre no puede superar, Mm. pero la tragedia en la antigüedad griega tiene un sentido religioso, y en Shakespeare también, porque es un gran trágico. ¿Está claro? Yo le mencioné al rey Lear. Sí. El rey Lear es un anciano ya, un Claro. rey de la Britania, anciano, pero es un anciano infantil, Mm. es un tontito, que no entiende nada de nada, Ujú. es un Lunático. bobo, Sí. ¿sí? Infatuado de su autoridad y de su poder, Sí. ¿sí? Que quiere que todos lo adulen. Ah. Ese es el Lear al comienzo de la Sí. obra. Y por eso tiene una discusión con las hijas, a ver quién me quiere más de todas, les hace decir, a ver. Y la única honesta Mm. termina expulsada del palacio real. Mm. La única que lo quiere de veras, porque las otras Claro. lo adulan como él pretende, ¿no? Claro. Y entonces, pero esas que lo adulan Mm. terminan despojándolo de su reino Mm. y haciéndolo vagar solo por el reino como un pobre mísero vagabundo. ¿Me entiendes? Lo echan, terminan con sus maridos respectivos echándolo al rey de su Claro, palacio, claro. apropiándose de sus reinos y reduciéndolo a la miseria. ¿Está claro? La única que acude a consolarlo es la hija que le echó. Ah. ¿Está claro? Ok. Pero el desenlace es trágico, ¿por qué? Porque esa hija muere también. Claro. Cuando él comprende que la única que lo quería de verdad era ella y que él era Sí, sí. un mentecato infantiloide, a pesar de que era Sí. viejo, no había aprendido nada, Sí. era viejo al cohete, digamos, Claro. en castellano, ¿no? En criollo. Ahora que despierta de alguna manera, Sí. ¿no? Se da cuenta, reconoce la verdad, pierde a la única hija que lo quería en serio, Claro. y él mismo está próximo a la muerte, o sea, ya no tiene nada Claro. por qué vivir y se muere. Y claro, es un final desolador, ¿no? Aprendió a vivir, pero ya cuando no tenía más vida Claro. que transcurrir. Claro, pero eso moralmente y religiosamente implica una elección, ¿o no? Sí. Moralmente seguro, porque implica, no hay que ser un superficial ni dejarse guiar por las apariencias, porque si no les va a pasar como este tarado, Claro. que se dan cuenta de la verdad solamente cuando se les cae encima, ¿sí? Sí, sí. No hay que dejarse adular, sobre todo si se es gobernante, ¿no? No hay que guiarse por las adulaciones de los demás, ni pretender que los demás le rindan a uno pleitesía porque uno es el rey. Y eso se podría aplicar análogamente a cualquier ser humano, ¿no? Sí, sí.
Y desde el punto de vista religioso otro tanto, ¿no? Porque la infatuación del rey Lear es una falta de espíritu, de piedad y de humildad, ¿no? Sí. Para un cristiano es clarísimo eso, ¿no? Entonces, si uno vive cristianamente no puede caer en ese error. Ahora, si no vive cristianamente le va a pasar esto, así que cuando llegue al final de la vida, a entender lo que es la verdad, como dice Santo Tomás, si uno descubre naturalmente las cosas, puede que recién de viejo llegue a reconocer que Dios existe. Pero ya no puede dirigir su vida hacia él porque ya se le acabó. ¿Qué es lo que le pasa al rey Lear? ¿Se da cuenta? O sea, hay un sentido religioso, hay un sentido moral profundísimo en la tragedia, evidente. Es decir, no es que está puesta. Pero usted dice, es una cosa bella. Es que, sé yo, mire, sí, bella en un sentido profundo, sí. Bella en un sentido superficial, para nada de nada. Claro. Es durísima la obra, tremenda. Claro, las cosas que se dicen están dichas bien, claro, ahí hay cierta belleza. Sí, por supuesto, en el bien decir lo que hay que decir, sin duda, sí. Pero a veces las cosas que se dicen son tan duras que aún bien dichas resultan hirientes y desagradables, no agradables precisamente, ¿no? Te quería hacer una pregunta y no lo quiero desviar mucho. Con respecto a lo que la definición que daba Heidegger de la belleza. No, de la belleza no, del arte. Del arte, porque Heidegger no relaciona el arte con la... Heidegger precisamente, si algo no hace, es relacionar el arte con la belleza. No, quise decir el arte. Que dice, bueno, es la manifestación de todo lo que es. Bueno, básicamente algo así dijo usted. El arte está para manifestar lo que es, pero en el sentido... Eso sería primariamente dicho en relación al lenguaje humano, que para él la poesía es el arte primario de todo. Sí. Ahora, esa manifestación de lo que es se puede en realidad traducir en cuanto al arte, en cuanto a la poiesis, según Heidegger, en instaurar un mundo. Mundo en Heidegger quiere decir el modo de relacionarse el hombre con la realidad. Claro, entonces, implica la cosmovisión. Sí. Y todos los aspectos morales, prácticos, religiosos ligados a la cosmovisión. ¿Se entendió lo que dije o no? Sí. Y el mundo es eso, el mundo no es la realidad. El mundo es una relación entre el hombre y la realidad. En el lenguaje de Heidegger, ¿no? Sí. Entonces, instaurar un mundo, ¿qué es? Instaurar quiere decir que no es solamente manifestar, sino establecer sobre la tierra una manera de relacionarse el hombre con la realidad. ¿Y el arte? Que para eso sirve el arte humano, es evidente, todas las artes humanas sirven para eso. Si uno dice, ¿la agricultura instaura un modo de relacionarse el hombre con la realidad o no? Pero claro que sí. ¿Se entiende lo que digo o no? Y la fabricación de tornillos también. ¿Y recaería siempre sobre algún trascendental o no lo plantea así? Sí, se puede llevar a la dimensión trascendental fácilmente porque esa instauración de un mundo es manifestación del ser, ¿o no? Y ahí viene lo trascendental. Mire, si es manifestación del ser auténticamente, recae sobre uno. Entonces habrá en ese arte, en esa poesía que habrá verdad, bondad y belleza. No solo belleza. Claro. Porque la belleza va ligada a las otras cosas necesariamente. Eso es lo que hay que advertir sí. metafísicamente. Y eso es lo que Platón enseña con toda claridad. Por eso es la belleza sensible y una belleza moral. Y por encima, para volver a Platón antes de terminar, está la belleza en sí, eterna y siempre igual a sí misma. Bien. Ahí ya Platón se elevó ¿a dónde? Cualquier belleza participada no existe si no es... No, son y media, Dije que si está 15 bien. Minutos, ya yo estoy mirando, no se preocupe, Santiago. Sí. No es 1 menos cuarto, no. Están por ser 2:30. Bien. Ese reloj lleva 15 minutos de adelante. Maneja los tiempos. Ya dejamos, ya termino. Pues yo dije, para terminar, vuelvo a Platón, así no me queda en el tintero. Pero tanto la belleza sensible como la belleza moral o espiritual del alma son participadas, porque las dos son mutables, las dos son imperfectas. La belleza humana es la belleza misma. O sea, que pregunta Platón. Y no. No. Por participación en todo caso. Y por eso, por encima de estas dos, el tercer referente de la belleza, ¿cuál es? En Platón. Y Dios. La idea de la belleza, o sea, la belleza en sí, eterna, siempre igual a sí misma, obviamente se está elevando a la dimensión teológica de la belleza. Para hablar en términos rectos, está hablando de Dios como la belleza misma, la belleza en sí.
¿Está claro? Respecto de lo cual cualquier otra belleza es participación. Si nos situamos en esta línea de Platón, ¿podemos relacionar la poiesis y el arte con la belleza? Sí, pero no en el sentido de la estética, sino en un sentido metafísico. Y para unir esto con lo que dije de Heidegger, la visión de Heidegger también es metafísica. Y por eso engancha con esta. ¿Por qué? Y porque remite al horizonte del ser. ¿Está claro? La poiesis humana es una instauración de un mundo. Instaurar un mundo es relacionarse el hombre con la realidad de una manera determinada. Ahora, esa manera de relacionarse puede ser, valen todas lo mismo, son todas iguales. A ese es un problema que uno no puede menos de preguntarse, ¿no? Y es claro que Heidegger no piensa que valen todas lo mismo. ¿Por qué? Porque su visión de la historia humana muestra claramente que hay formas de relación mucho más adecuadas al ser que otras. ¿Se entiende? Bien. Hay la primacía, por ejemplo, de la técnica y de la ciencia al servicio de la tecnología, nada más. Es, si la manera de relacionarse con el mundo se centra en eso, es la más inadecuada que pueda haber, según Heidegger. Porque es lo que él llama el máximo olvido del ser. Sí, hay mundos en los cuales el ser está olvidado. Y la poiesis en ese mundo es parte del olvido del ser. ¿Se entiende? A ver. Instaura el olvido del ser. Lo que se instaura es un mundo. Un mundo es una manera de relacionarse el hombre con la realidad y con el ser de las cosas. ¿Se entiende? Pero si el modo de relacionarse se aparta del ser, entonces es un modo inauténtico de relación, para usar el vocabulario de Heidegger, ¿no? Y el modo inauténtico de existencia humana genera todo inauténtico, pensamiento inauténtico, arte inauténtico. No auténtico no en el sentido de que manifieste al artista, ¿no? A Heidegger ese aspecto subjetivo le importa un camino. La autenticidad está en que se corresponda con el ser o no. Claro. ¿Está claro? No en que auténtico porque yo expreso mi sentimiento, no. Ese subjetivismo está totalmente fuera del pensamiento de Heidegger. Heidegger lo combate enérgicamente, además. Eso es subjetivismo psicologista para Heidegger. Eso también es... Vale la pena leerlo y estudiarlo, ¿no? En relación con la poiesis, sí. En relación con este tema, Heidegger es, yo diría que luminoso. Y profundo, es las dos cosas. Y vale la pena leerlo, ¿sí? Mire, hay un librito de Heidegger que está editado en el Fondo de Cultura Económica que trae 2 ensayitos. Bien. Por su extensión son textos breves. Bien. Pero por su profundidad, y dan trabajo para leerlo, no se crea, son breves, pero... Uno se llama Hölderlin y la esencia de la poesía. Esas son unas pocas páginas, pero es un trabajo impresionante. En que ese en realidad trata de la palabra humana, del lenguaje y de la poesía, pero pone el trasfondo de lo que es en Heidegger el pensamiento sobre la obra de arte, que es de lo que trata el otro ensayito, ¿sí? El otro ensayo está centrado en un análisis de una pintura de Van Gogh, donde Van Gogh pinta unos suecos de calzado ese de madera, ¿no? Unos suecos de campesino. Que también son una obra de arte, ¿no? Es decir, ahí el arte de la pintura nos está presentando otra obra del arte humano, que son esos suecos, ¿no? Claro. Y ahí precisamente Heidegger reflexiona sobre si el único valor de los suecos es la utilidad que le prestan al campesino o no, o hay algo más allá de la utilidad en el sueco. ¿El sueco es nada más que una cosa útil o es algo más? ¿Y en qué sentido es algo más? ¿En qué sentido el sueco tiene sentido más allá de su utilidad? Porque Heidegger relaciona el asunto del
de la obra de arte con el sentido que tienen las cosas. El sentido de las cosas depende de lo que sea el mundo, precisamente, es decir, del modo de relacionarse el hombre con la realidad. ¿La cosa tiene sentido o no tiene sentido? ¿Y cuál es su sentido? Precisamente cuando la cosa se agota en su utilidad, la cosa no es verdaderamente parte del mundo, según Heidegger, sino que es es algo que en el fondo parece carecer de sentido. Si realmente lo que él quiere decir es esto, a ver, el sueco es parte de la realidad utilitaria, está bien, sí, sirve para no embarrarse los pies, para no mojárselo, todo lo que quiere, perfecto, y para no pescarse una neumonía cada vez que uno sale al campo, ¿no? Por eso se usaban en Europa en las zonas muy lluviosas, ¿no? Los suecos. Los campesinos de la zona lluviosa se ponían suecos. Si ustedes salen a Alpargata, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, no hay problema porque está siempre seca la tierra. Pero si usted sale a Alpargatas en el campo en Galicia o en Inglaterra o en Holanda, se mueren 10 días. Antes, sobre todo, que no había antibióticos. Porque se moja los pies y chao. ¿No? Y los suecos evitaban eso, o sea que tenían una utilidad evidente, ¿no? Es una cosa útil manifiestamente, ¿sí? Para conservarse sano. Pero en la medida que el sueco presta utilidad al hombre, dice Heidegger, entra en su vida. Y al entrar en su vida, en su existencia, adquiere un sentido que va más allá de su utilidad, ¿no? Porque ese sueco que ha usado lo remite al campesino a la memoria de su vida, a su familia, a su esposa, a sus hijos, es decir, forma parte de un mundo en el cual adquiere sentido más allá de su utilidad, ¿no? Claro. Y si eso lo extendemos en un sentido cristiano, que ese sueco forma parte de la vida cristiana como manifestación y como instrumento del reino de Dios, entonces ya el sueco adquiere más sentido, todavía se da cuenta, adquiere un sentido trascendente, incluso se proyecta hasta la vida eterna el sueco, porque es un instrumento del trabajo del cristiano en la tierra en orden al reino de Dios por Cristo, con él y en él, ¿no? O sea, adquiere un sentido que trasciende totalmente su utilidad. Es el sueco del cristiano que trabaja para Dios. O sea, es un instrumento de una obra divino-humana, que es el reino de Cristo. Imagínense que si usted entiende en el sueco ese sentido del sueco lo puede manifestar un pintor, por ejemplo, ¿me entiende? Y lo hace visible el pintor. El pintor hace visible el sentido del sueco. Habría belleza en la obra en la medida en que la obra manifiesta el ser de las cosas, ¿ve? El ser profundo de la cosa, más allá de su presencia sensible y mostrenca. Hay una visión profunda de lo que es la poiesis, de lo que es el arte, y si hay que relacionarlo con la belleza es en un sentido metafísico trascendental de la belleza. ¿Está claro? Bien, ahora sí, bueno, dejamos la clase en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.